Jóvenes, buena tarde. Buenas tardes, Buenas licenciado. tardes, Buenas, licenciada. licenciado. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, licenciada. Qué gusto escucharlos. Vamos a iniciar nuestra clase. No sé si tienen una duda. Pues, licenciado, yo no sé si podía platicar con usted. Es en relación a que mi examen se cerró y la verdad no sé si fue enviado. Yo le respondí, Héctor. Sí, exactamente. Y yo le indiqué cuál era el problema que había tenido en relación a la variante, ¿verdad? Pero no sé qué pudiéramos hacer. Yo le respondí que el examen sí había sido aceptado por el sistema. No sé si lo leyó. Entonces, si no fue aceptado, pues entonces no, ya no tengo más que hablar, licenciado. Se lo Sí, agradezco bastante. ahí aparece su examen, sí. Gracias, licenciado. Muy bien. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, Adrián. Ya le respondí también. Usted me mandó una solicitud de extemporáneo, ¿verdad? Sí, licenciada, muchísimas gracias. El día jueves a las 8 vamos a hacer el examen. 8 de la noche. Sí, en la noche, sí, a las 20 horas, Ah, ¿verdad? Tratando de que sí, ya sí. terminen su otro curso Muy agradecido, licenciada. para servirle, Adrián. Muchas gracias. ¿Alguna otra duda? Si ya no hay dudas, voy a apagar la cámara y así iniciamos. El punto que vamos a trabajar hoy es la legalización de copia de documentos. Es el punto número 7 de nuestro programa. Voy a presentar. El punto es la legalización de copia de documentos. ¿Alguien ha tenido en sus manos una legalización de copia de documentos? Licenciada, podría ser cuando andamos en un vehículo y cargamos la fotocopia, cuando cargábamos antes que existieran las tarjetas de circulación electrónicas, cargábamos fotocopia de la original legalizada por un notario, ¿será ese, no? Exactamente, ese es un ejemplo. Sí, es buen ejemplo. Anteriormente cargábamos una copia, ¿verdad? Legalizada de la tarjeta de circulación. Y esa mostrábamos si nos la pedían, ¿verdad? Ese es un ejemplo. ¿Algún otro ejemplo? ¿Del DPI también, licenciada? Ajá, la copia del DPI. Sí, Ujú. si alguien nos O, solicita una copia, pues podríamos legalizarla, ¿verdad? o el título de propiedad de un vehículo. El título de propiedad, pero en cuanto a la copia, ¿verdad? ¿A eso se Sí, refiere o a la sí, legalización de firma? a la legalización del documento. Del documento, o sea, de la copia. Sí, Es que si así decimos es. del documento, pareciera que estamos legalizando el documento, pero eso no podemos hacer. Lo que podemos hacer son legalizar las copias de Sí, los sí, sí. documentos. Ujú. Muy bien. Regularmente nos piden copia legalizada para que nosotros no dejemos el documento original, porque el original no sirve, ¿verdad? No podemos dejarlo, entonces ellos aceptan o permiten una copia debidamente autenticada o legalizada
por un notario o una notaria. Acá les consigna una definición del acta de legalización de copia de documentos. Podemos decir también que es el instrumento público, ¿verdad? Porque también es un instrumento público o acta de legalización de copias de documentos. De lo que no podemos decir instrumento público es de los testimonios. A pesar que lo dijimos en clase, en el examen me ha respondido, es testimonio del instrumento público. Pero no podemos decir del instrumento público porque son varios los documentos que el notario redacta. En este caso podemos decir instrumento público o acta de legalización de copias de documentos. Entonces la definición es el acta que redacta el notario en el mismo documento. Si hay espacio, por ejemplo, esta tarjeta de circulación o SDPI son pequeños. Entonces, cuando nosotros reproducimos el documento o lo fotocopiamos, nos cabe en una sola hoja el anverso y el reverso. Y entonces en la parte de abajo todavía hay espacio. Y en ese espacio es donde nosotros redactamos el acta de legalización de copia de documentos. Por eso es que decimos acá en el mismo documento o en hoja adicional. Si fuera un documento que consta solo del anverso, podemos redactar la auténtica en el reverso. Pero si el documento ocupa ambos lados, entonces tenemos que hacerlo en una hoja adicional. Lo vamos a redactar en una hoja adicional. Entonces, es el acta que redacta el notario o la notaria en el mismo documento o en hoja adicional, si fuera necesario, en la cual da fe que la misma es fiel de su original por haberse reproducido en su presencia. A ver qué dice Noé. Buenas tardes, licenciado. Buenas Si tardes, Noé. sobrara si sobrara un espacio también en la página de atrás, ¿también se puede utilizar para esa legalización o necesariamente se usaría otro? Sí, pero digamos, ¿qué documento podría ser que tuviera en el frente el anverso completo y del otro lado solo la mitad del reverso? No se me ocurre qué Sí, documento, pues pero a mí tampoco, pero solo entre todas las probabilidades existentes, pues podría existir una oportunidad en una sí, ocasión. sí, sí hay espacio, digamos, si el reverso llega hasta la mitad, ahí mismo podemos redactar el acta de legalización de copia. Ahora, si materialmente no se puede porque no hay ningún espacio para el acta, entonces sí tenemos que redactarlo en otra hoja. Gracias, licenciada. Gracias. Muy bien, ahí de acuerdo. ¿Cuáles son los requisitos del acta de legalización de copia? En primer lugar, que sea procesada o copiada del documento original. Nosotros no podemos permitir que nos lleven una copia y sacar copia de la copia, porque entonces no estamos dando fe que es copia del original. Necesitamos tener el documento original para nosotros reproducir la copia, porque estamos dando fe que estamos procesando, fotocopiando el documento del original. Porque si nos llevan una copia, puede ser que esa copia esté alterada. Entonces es delicado autenticar una copia de otra copia. Tenemos que tener el documento original a la mano para poderlo fotocopiar y a redactar, accionar el acta de legalización de copia de documentos.
y que dicha reproducción se haga en presencia del notario. O sea, que en mi presencia saquen esa fotocopia. Así yo tengo la seguridad, la certeza de que esa copia es copia fiel, porque tengo el documento a la vista y se ha reproducido de ese documento original. Entonces, estos son los dos requisitos que se establecen en el artículo 54. Saquemos ahí nuestro código de notaría. Estos artículos los leímos cuando trabajamos el punto anterior, el acta de legalización de firma, pero en ese mismo artículo se establecen las dos actas. A ver, ¿quién quiere leer el 54? Se lo leo, licenciada, buenas tardes. Gracias, Alma. Buena tarde. Dice, título 6, legalizaciones, artículo 54. Los notarios podrán legalizar firmas cuando sean puestas o reconocidas en su presencia. Asimismo, podrán legalizar fotocopias, fotostáticas y otras reproducciones elaboradas por procedimientos análogos, siempre que las mismas sean procesadas, copiadas o reproducidas del original, según el caso, en presencia del notario autorizante. Muchas gracias, Alma. Entonces, como escuchamos, ¿verdad? Asimismo, podrán legalizar fotocopias, fotostáticas y otras reproducciones elaboradas por procedimientos análogos. Pero lo importante es que sea reproducida del original en nuestra presencia, como notarios o notarias. ¿Cuáles son las formalidades? Las formalidades las tenemos establecidas en el artículo 55, literal B. O sea, ¿qué datos tenemos que consignar en nuestra acta de legalización de copia de documentos? A ver, ¿quién nos apoya con el 55, literal B? ¿Se lo leo, licenciada? Gracias, Héctor. Cuando sea de fotocopias fotostáticas u otras reproducciones elaboradas por procedimientos análogos, el lugar y la fecha, fe de que las reproducciones son auténticas y una breve relación de los datos que consten en las hojas anteriores a aquella en que se consigna el acta o de todo el documento legalizado. Cuando materialmente sea imposible levantarla sobre el propio documento, todas las hojas anteriores a la última deberán ir firmadas y selladas por el notario. En ambos casos, el acta deberá llevar la firma y el sello del notario, precedidas en el primer caso de las palabras ante mí y en el segundo caso de las palabras por mí y ante mí. Muy bien, gracias, Héctor. Entonces, esas son las formalidades o los datos que tenemos que consignar en nuestra acta de legalización de copia de documentos. Entonces, repitiendo, el lugar y la fecha, la fe de que las reproducciones son auténticas. Cuando materialmente sea imposible redactarlas sobre el propio documento, debe hacerse una breve relación de los datos que consten en las hojas anteriores, aquellas en que se consigne el acta de todo el documento legalizado. Firma y sello en todas las hojas anteriores a la última. Al final, la firma y sello del notario o la notaria precedida de las palabras por mí y ante mí. Acá en nuestro libro tenemos algunos ejemplos. Busquemos acá en nuestro libro. Licenciada, ¿Qué manda? eh, yo tengo algunas dudas por aquí, A pero ver, dígame. he estado practicando estas actas y si quiere le doy lectura a una que tengo dos, una que se hace en el mismo documento y otra en hoja independiente. Ay, con ¿No está mucho gusto, problema? Adrián. Solo vamos a leer las del libro y entonces Muy ya bien. vamos a escuchar las suyas. Hoy, De hecho, gracias. Ahorita vamos a la guié escuchar. por eso. Muy bien. Muy bien. Entonces tenemos en la página
155 y 157 aparece en mi libro. Una en el mismo documento y otra en hoja independiente. A ver quién tiene su libro y nos pueda leer la de la página 155, que es un acta redactada en el mismo documento. ¿Alguien que tenga su libro, jóvenes? Yo, Lida, le puedo leer. Gracias, Ana Lucrecia. Número 8. Legalización de fotocopias de documentos. Inciso A, en el mismo documento. En la ciudad de Guatemala, el 16 de marzo de 2022, como notario doy fe que la presente hoja de fotocopia impresa de un solo lado es auténtica, por haber sido tomada el día de hoy ante mí del documento original que reproduce, en fe de lo cual firmo y sello la presente. Por mí y ante mí, firma y sello del notario. Gracias, Ana Lucrecia. Acá en la parte de abajo está el impuesto, ¿verdad? Un timbre notarial de 10 quetzales y un timbre fiscal de 5 quetzales. Acá se asume que en la misma hoja aparece la copia, o sea, en la parte de arriba estaría la copia que nosotros hemos fotocopiado. Y a continuación es que redactamos el acta de legalización de copia, ¿verdad? En el mismo documento. Por eso no hacemos ninguna relación de qué documento es, porque ahí está el documento, está presente el documento en esa hoja. Ahora en la otra, no cabe en el mismo documento, ni en el anverso ni en el reverso, y se tiene que hacer en una hoja adicional. A ver quién nos puede leer la de la hoja 157. La leo yo, licenciada. Gracias, Marvin. B. En hoja independiente. En la ciudad de Guatemala, el 16 de marzo de 2015, como notario doy fe que la hoja de fotocopia que antecede impresa en ambos lados es auténtica por haber sido tomada el día de hoy en mi presencia del documento original y reproduce las constancias de carencia de antecedentes penales y policíacos del señor Jorge Alejandro Sierra Gómez, expedido por el Registro de Estadística Judicial y la Dirección General de la Policía Nacional, ambos con fecha 9 de marzo del presente año. En fe de lo cual firmo y sello, en fe de lo cual firmo y sello la hoja de fotocopia que legalizo y la presente por mí y ante mí, firma y sello del notario. Ahí aparecen unos timbres, seguro que es el mismo impuesto del anterior. Exacto, sí. Las auténticas llevan el mismo impuesto. 10 notariales y 5 fiscales. Entonces, en este caso, como vemos, sí estamos indicando qué documentos, qué copias de documentos son los que estamos legalizando. En este caso es carencia de antecedentes penales y policíacos. Y ya indicamos de qué persona, quién lo extiende y con qué fecha. Porque el documento está en hojas anteriores, no las podemos leer. En cambio, el anterior estaba sobre el mismo documento, o sea, en la misma hoja de fotocopia. Y hay un espacio abajo y ahí es donde nosotros redactamos el acta de legalización de copia de documentos. Bueno, vamos a escuchar las que tiene Adrián. Muy bien, licenciada. Voy a leerla y luego le planteo las dudas que yo tengo. De acuerdo. Esta es un acta de legalización de fotocopia de documento en hoja independiente. En la ciudad de Guatemala, el 3 de octubre de 2023, como notario doy fe
que la hoja de fotocopia impresa en ambos lados que antecede a la presente es auténtica, por haber sido tomada el día de hoy en mi presencia del documento original, que reproduce formulario de solicitud de inscripción como auxiliar de comercio dirigida al Registro Mercantil General de la República, en fe de lo cual firmo y sello la hoja que legalizo y la presente por mí y ante mí. Ahora, lo siguiente. Esta acta no lleva número de orden porque es de la que se le entrega el original al cliente y donde se hace la toma de razón, esa sí lleva número riguroso de orden porque es la que va en el protocolo. ¿Es así, licenciada? No, el artículo 54, literal B, no nos pide que pongamos número de documento. Ahí lo tenemos Ujú, en la pantalla. De una vez sí, inicia con el lugar y la fecha. Estas son las formalidades. Entonces, sí, si dentro de la formalidad del código notariado no aparece que tengamos que consignar número, no tenemos que consignarlo, muy bien. ¿verdad? Porque eso es Eh, más que todo del artículo 29 cuando son escrituras públicas. Ahí sí, escrituras públicas, actas de protocolación y razones de legalización de firmas, es así, necesitan número de orden, porque los ujú, vamos a hacer en el protocolo. En el caso del acta de legalización de copia de documentos, no tenemos que hacer toma de razón. es cierto, sí, licenciada, tiene razón. Solamente es del acta de legalización de firma. Sí. Lo que pasa es que el código Em, no es claro, pareciera que es de todas, porque el 59 establece, de cada acta de legalización, el notario tomará razón en su protocolo, dentro de un término que no excederá de 8 días, haciendo constar. Pero en la parte, en el numeral 3, se lee descripción breve y sustancial del contenido del documento que autoriza la firma o firmas. Entonces, ujú. eso descarta que sea también toma de razón de las actas de legalización de copia de documentos. Y tampoco se dan avisos al registro general, licenciada. Avisos, ¿qué clase de avisos, Adrián? De que se legalizó como cuando se hace el aviso de la protocolación de un documento. No, porque el de la protocolación sí se da aviso, pero cuando son de documentos provenientes del extranjero nada más. Porque Ajá, si usted hace una protocolación, facciona una protocolación de un acta notarial, digamos, de matrimonio, los avisos que va a dar son diferentes. Son avisos porque tenemos que enviar esos el datos registro al civil. RENAP, ¿verdad? Para efectos de registro. Ujú, Pero porque la naturaleza de esa acta así debe ser. sí. Y va también por mí y ante mí. Usted explicaba la vez pasada de que se hace de esta manera porque no necesariamente tiene que llegar el interesado con el notario, sino que puede enviar el documento con otra persona. Lo que pasa es que volvemos otra vez a la formalidad, ¿verdad? Ahí la tenemos en la pantalla. Al final, en el numeral 5, se lee la firma y sello del notario, precedida de las palabras por mí ante mí. La propia ley así lo establece. En la literal B, si en ambos casos el acta deberá llevar la firma y el sello del notario, Ujú, precedidas. En el primer caso se está refiriendo a las auténticas de firma, ante mí. Y en el segundo caso se refiere a las auténticas de copia de documento y es cuando utilizamos el por mí ante mí. eh. Una última, licenciada. A ver, Em, Se trata de un acta, comienza a redactarse como un acta. He leído tantos ejemplos que ya hasta me confundo, porque si empieza como acta y si es un acta, en este caso no la están cerrando como acta. Leo el contenido de la presente y todo ese párrafo y en esas actas no lo lleva.
Entonces Es no que debería ser un acta, sino cuando una usted me razón. está hablando de esas actas, se está refiriendo al acta notarial. El acta notarial que establece el artículo 60 y 61 del Código Notarial. Ahora, si volvemos al artículo 54 y 55, establece el acta de legalización contendrá, no dice acta notarial, dice Ujú, acta de legalización. Y ahí aparecen los datos. Si es de firmas, el lugar y la fecha. Los sí. nombres de los signatarios, su identificación por medios establecidos en el inciso cuarto del artículo 29, si no fueren conocidos por el notario. Puede que las firmas son auténticas, firmas de los signatarios y la firma de los testigos si las hubiere. En esto que yo le acabo de leer, no escuchamos que tengamos que consignar la hora. Es que tenemos que concretarnos a la formalidad de cada documento. Y en el Sí, caso del acta de legalización de copia de documentos, igual, ¿verdad? No sí, vemos que acá nos pida la hora, sí, únicamente nos pide lugar y fecha. En cambio, en actas notariales que vamos a ver ya la otra semana, ahí sí, porque la formalidad de ese documento así es, ¿verdad? sí. Sí, gracias, licenciada, por esa explicación. Ya lo había entendido de esa manera. Me llamaba nada más la atención cómo cierran aquí esta acta, ¿verdad? Porque solo dice, en fe de lo cual firmo y sello la hoja que legalizo y la presento. Entonces, no se le está haciendo el cierre normal que se le hace generalmente a las actas. Por eso me pareció un error de forma. No, pero es porque tiene su propia formalidad cada documento. Acá Bueno, estamos viendo formalidades solo del acta de legalización de copia. bueno, gracias, licenciada. Oportunamente Ahora sí, vamos a ver la formalidad del acta de legalización, el del acta notarial. Esa sí es más formal. Y ahí sí sí, vamos a ver esas dudas que usted tiene y ahí ya va a quedar ujú, tranquilo porque la propia formalidad del acta notarial lo pide, ¿verdad? Y si no cumplimos con estas formalidades, el acta notarial no va a estar completa. muchísimas gracias, licenciada. Entonces, para terminar, le voy a leer el acta de legalización de Permítame un fotocopia. momentito, vamos a escuchar a Alma. ¿Qué dice Alma? Muy bien. Alma creo que me subió la mano, ¿sí? Y si no, entonces, Magalí, ¿qué dice Magalí? Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Este, jovencita. Fíjese, licenciada, que usted mencionó las actas que reúnen los requisitos del artículo 129. ¿Será que no es mucha la molestia que los pueda repetir? El Porque sí, artículo ahí 29. No, es que ajá, Adrián hablaba de que por qué no se le ponía número, ¿verdad? Número de orden. Entonces, el artículo 29 sí establece. Busquemos ahí nuestro artículo 29 del Código Notariado. Los instrumentos dice, públicos contendrán. Se está refiriendo a los instrumentos públicos, pero sabemos que el 29 se refiere a escrituras públicas. Y en el numeral 1 leemos el número de orden, lugar, día, mes y año del otorgamiento. Ahí empieza con número de orden. Entonces, cuando nosotros empezamos a fraccionar nuestra escritura pública, lo primero que consignamos es el número 20, 30, 40, el número que nos corresponda trabajar en ese momentito. Porque la formalidad de las escrituras públicas, así es, ¿verdad? Cuando trabajamos en protocolo, nosotros tenemos que tomar en cuenta, además del artículo 13, los requisitos del artículo 29, la formalidad del 29. Por eso es que ahí sí tenemos que consignar el número de orden. No sé si dice, ahí estamos o tenemos eh, duda. sí, licenciada, me había confundido porque dije, oh, entonces estos, ¿cómo se llama? Espérame, ya me confundí. Requisitos. Estos requisitos pensé que se utilizaban para todo, así como lo había dicho el compañero. Pero ya viendo esto, solo es el número, ¿verdad, licenciada? Muchas gracias. Sí, el número
Lo tenemos que tomar en cuenta únicamente cuando estamos redactando en papel sellado especial para protocolo. Ahí nada más, que son las escrituras públicas, las actas de protocolación y las razones de legalización de firmas. Los demás instrumentos no nos solicita que le consignemos número de orden, como las formalidades del acta de legalización de firma que vimos en la clase anterior. Y el día de hoy estamos viendo el acta de legalización de copia y lo tenemos aquí en la pantalla, ¿verdad? De una vez inicia con el lugar y la fecha. Y en los ejemplos que tenemos en nuestro libro, así, así los vemos, ¿verdad? Cuando es en hoja, en la misma hoja y cuando es en hoja independiente. La 155, ¿verdad? Página 155. De una vez en la redacción, lo que escribimos es en la ciudad de Guatemala, el 16 de marzo de 2022. De una vez entramos al acta, porque acá así lo pide la formalidad del código notariado, el lugar y la fecha. No nos está indicando que tengamos que consignar el número de orden. Por eso es que nosotros no le consignamos número, ¿verdad? De una vez empezamos con el lugar y la fecha. No sé si estamos bien, Magali. Así es, licenciada, muchas gracias. Muy bien, de acuerdo. Muy bien. ¿Cuál es la validez del acta de legalización de copia de documentos? Ahí tenemos la formalidad, ya vimos los requisitos, ahora la validez. De conformidad a las leyes procesales, la fotocopia legalizada tiene plena validez. También regula el derecho del juez o del adversario de ser exhibido el documento original. O sea, nosotros podemos presentar una copia o una copia legalizada. El artículo 177 del Código Procesal Civil y Mercantil establece lo siguiente. Artículo 177, se los voy a leer acá. Presentación de documentos. Los documentos que se adjunten a los escritos o aquellos cuya agregación se solicite a título de prueba podrán presentarse en su original, en copia fotográfica, fotostática o fotocopia, o mediante cualquier otro procedimiento similar. Los documentos expedidos por notario podrán presentarse en copia simple legalizada, a menos que la ley exija expresamente testimonio. Las copias fotográficas y similares que reproduzcan el documento y sean claramente legibles se tendrán por fidedignas, salvo prueba en contrario. Si el juez o el adversario lo solicitaren, deberá ser exhibido el documento original. El documento que una parte presente como prueba siempre probará en su contra. El artículo 178 establece documentos admisibles. Podrán presentarse toda clase de documentos, así como fotografías,
fotostáticas, fotocopias, radiografías, mapas, diagramas, calcos y otros similares. No serán admitidas como medio de prueba las cartas dirigidas a terceros, salvo en materia relativa al estado civil de las personas, ejecución colectiva y en procesos de o contra el Estado, las municipalidades o entidades autónomas o descentralizadas. Entonces, las copias son muy importantes, ¿verdad? Pero también es importante que esas copias vayan bien claras, sean legibles, para que se tengan como documentos fidedignos. Ahora, si hay duda, pues nos van a pedir los documentos originales. ¿Qué impuestos cubren las actas de legalización de copia de documentos? Cubrimos 5 quetzales en timbre fiscal y 10 quetzales en estampilla de timbre notarial. Esto se establece en la ley del timbre fiscal en el artículo 4, numeral 6. Busquemos ahí. No es el 4, sino el 5. Es el artículo 5. Artículo 5, numeral. Y no es el 6, sino el numeral 7. Actas de legalización notarial de firmas o documentos. 5 quetzales. Así es, Leida, eso es lo que dice. Ajá, sí, sí, ahí lo vamos a corregir. Y en el decreto 8296 de Ley del Timbre Forense y Timbre Notarial, el artículo 3, numeral 2 romanos, literal C, actas notariales y de legalización de firmas o copias de documentos, 10 quetzales. Entonces, vamos a cubrir 10 quetzales en timbre notarial y 5 quetzales en timbre fiscal. Te lo voy a dar acá. Aceptar un momentito. Areli. Bueno, ya le di admisión. Muy bien, eso sería con relación a nuestro punto del acta de legalización de copia de documentos. No sé si tenemos dudas, jóvenes. Buenas noches, licenciada. Perdone, lo que mencionaba era el artículo 3 y inciso C, ¿no? El de la ley del timbre, forense y timbre notarial. Sí, sí, esa me refiero, Artículo perdone. 3, numeral 2, literal C. 3, artículo 3 sería, ¿verdad? Artículo 3, sí. ¿Cómo está Ah, acá? vaya. Muchas gracias, El licenciada, que muy no amable. está bien es el del timbre fiscal. Aquí es artículo 5, numeral 7. Ah, De muchas la ley gracias, del muchas impuesto de gracias. timbres fiscales y de papel especial para protocolos. Gracias, licenciada, perdón la molestia. Muy bien, Raúl, de nada. Estamos bien, licenciada, por lo demás. Muy bien, Héctor. Hagamos un ejercicio ahorita. Tratemos de autenticar el DPI de un compañero, de algún familiar.
Pues no podemos de un familiar, ¿verdad? Pero como que fuera una persona extraña. Tratemos de autenticar su documento personal de identificación en este momentito. Hagámosla. En el mismo documento, en hoja independiente, Lic. En el mismo documento, como el DPI es pequeño, nos cabe en el mismo documento. Ok. Buenas noches, licenciada. ¿Cómo está? Gusto en saludarla. Gracias igualmente, Darwin. ¿Qué dice Darwin? La legalización del DPI la necesita solamente una legalización simple. En la misma hoja, ¿verdad? Cuando usted me dice simple, ¿se refiere a que es en la misma hoja o a otra Ajá, cosa? en la misma hoja. Ah, O sí, sea, sí. sería en la ciudad de Guatemala los tantos días del mes de octubre, como notario doy fe que Si la usted dice presente. a los tantos días, quiere decir que a partir de hoy, tantos días. Ajá, o sea, Eso mire, no pues, es certero. Tiene que mire, ser pues, la fecha en la exacta. ciudad de Guatemala, ¿qué fecha tenemos hoy, jóvenes? A los 16 días del mes de octubre del año 2017, como notario doy fe que la presente fotocopia es fiel y auténtica de su original por haber sido reproducida en mi presencia el día de hoy, la cual identifica el documento personal de identificación DPI del señor Carlos Armando López García, por lo que firmo y sello. ¿Estaría bien así? No, es lo que le decía. Usted me leyó que a los 16 días del mes de octubre. Del Ahí me año está 2017. diciendo que terminando el mes de octubre estamos contando 16 días. Eso es lo que usted dice. Ya le comprendí. Entonces ahorita voy a ver, lo voy a ver. Gracias, Ligda. Muy bien. Licenciada, acá sería en la ciudad de Guatemala, el día 16 de octubre. Ahí estaríamos bien. Ajá, el día 16 de octubre. No pongamos la palabra día, únicamente la fecha. En la ciudad de Guatemala, el 16 de octubre. ¿El 16 o solo 16? El 16. Gracias. Licenciada, perdón, una pregunta. ¿Ponemos el del año o solo de 2023? Recuerden que es lugar y fecha, el lugar y la fecha. Ahí están las formalidades en la pantalla. Sí, licenciada, solo era si ponemos del año o solo No, 2023. solamente directamente año, el año, ¿verdad? Sin poner la palabra año. Muchas gracias. Muy bien. El doctor dentro de sus ejemplos usa la palabra tomada, por haber sido tomada. Pienso que es mejor consignar por haber sido procesada. La ley establece que se puede, o reproducida del original en su presencia, por haber sido reproducida el día de hoy. Licenciada, disculpe con una consulta. Buenas noches. Buenas noches, Fíjese Jessica. que al colocar por haber sido reproducida el día de hoy ante mí del documento original que reproduce, ahí tendríamos redundancia. No sé qué otra palabra podríamos Muy bien. utilizar.
Licenciada, ¿podría ser de su documento original? Del documento, ¿verdad? Del documento original. Porque Li- si usamos el su pareciera así como de pertenencia, ¿verdad? Yo, yo lo tengo por haber sido tomadas y reproducidas de su original el día de hoy en mi presencia y que contiene. Sí, está bien. Ahora, como la estamos haciendo en el mismo documento, ahí tenemos el ejemplo, ¿verdad? Acá. El DPI aparece reproducido en la parte de arriba de la hoja, ¿verdad? Entonces, ahí mismo se ve qué documento es. Por eso es que no es necesario consignar qué consiste en, porque ahí aparece el documento. En hoja independiente sí, porque no lo vemos. Ahí sí podemos consignar qué consiste en. Licenciada, yo considero que tal vez hasta donde dice original, por haber sido reproducida el día de hoy ante mí del documento original. Sí, Y sí, porque considero ahí que usted quedaría reproduce bien. ya estaría de más, Ujú, ¿verdad? sí, sí, Gracias. muy bien. O sea que obviamos que es un DPI, licenciada, porque es obvio que está arriba la copia, ¿no? Exacto, ahí está, porque ahí está en el mismo documento. Entonces, Ok. cuando es el mismo documento, no consignamos ¿Qué es? qué Porque ya está ahí. documento es, porque la literal B así lo establece, el lugar y la fecha, fe de que las reproducciones son auténticas y una breve relación de los datos que consten en las hojas anteriores, cuando, o sea, cuando no es en el mismo documento, aquellan que se consigne el acta o de todo el documento legalizado, cuando materialmente sea imposible levantarla sobre el propio documento. Entonces, sí, cabe la auténtica después de la copia, de la fotocopia, no es necesario indicar qué documento es, porque ahí lo estamos viendo. Sí, Doni, no es necesario que pongamos que corresponde al documento personal de identificación y todo lo que pusimos ahí, ¿verdad? Cuando es en hoja independiente, sí. Gracias, licenciada. Sí, la segunda está bien. Esta es de Nancy, ¿verdad? Igual mío. Ah, Sí, bueno, licenciada. Muy bien, la de Nancy está bien. Vamos a ver qué dice Hugo. Licenciada, yo le pegué la mía ahorita para que usted me haga Ah, ahí va, sus yo se la veo observaciones. entonces. Gracias. Solo le falta como notario. Decía Guatemala, el 16 de octubre de 2023, coma como notario doy fe. Pero no que la reproducción que antecede, porque si consignamos que antecede, quiere decir que es una hoja anterior. Hay solamente que la reproducción o que la presente reproducción, que la presente reproducción es auténtica por haber sido reproducida del documento original ante mi presencia. Porque si utilizamos el antecede, estamos indicando que es en hojas anteriores. Gracias, Lick. Ya hice ahí Muy bien. la conversión. Vamos a ver la de Silvia, Ciudad de Guatemala, el 16 de octubre de 2023. Como notaria doy fe que la presente hoja de fotocopia impresa de un solo lado es auténtica, por haber sido reproducida el día de hoy
ante mí. Podemos poner el día de hoy en mi presencia. Por haber sido reproducida el día de hoy en mi presencia del documento original, en fe de lo cual firmo sello la presente por mí ante mí. Solo eso, Silvia. Muy bien. Licenciada, perdone, la cual firmo y sello. Nada más. En fe de lo cual firmo y sello, sí. En fe de lo cual firmo y sello la presente. Pero no le dijo en fe. En fe de lo cual firmo y sello la presente. Gracias, licenciada. Muy bien. Entonces, licenciada, ha sido reproducido el día de hoy ante mí, ese ante mí. En mi presencia suena mejor. En mi Ok. presencia del documento original. Ok. Licenciada, perdone, el cual firmo y sello nada más. No pongo ahí en constancia de su autenticidad. No, solo en fe de lo cual firmo y sello la presente, porque la autenticidad se lo estamos dando nosotros, cuando el documento lo estamos fotocopiando del original y en nuestra presencia. Ahí Muchas se gracias, licenciada. subsume, ¿verdad? Muy bien. Bien. Por mí y ante mí, ¿verdad? Por mí ante mí. Firma y sello del notario y los impuestos, ¿verdad? Vamos a ver, Héctor escribe aquí. La ciudad de Guatemala, el 7 de octubre de 2023. Ahí le falta a Héctor como notario. Vamos a ver. Como notario doy fe. Pero doy fe que la presente, ¿verdad? Que la presente reproducción es auténtica. Ahí nos falta la palabra auténtica. Que la presente reproducción es auténtica por haber sido tomada de su original en mi presencia. Punto. En fe de lo cual firmo y sello la presente, Héctor. Ahí nos falta arreglarla. Sí, Leemos licenciado. la de Silvia. Muy bien. Gracias. Ciudad de Guatemala, el 7 de octubre del 23, como notaria de fe, que la presente hoja de fotocopia impresa de un solo lado es auténtica. Por haber sido reproducida el día de hoy en mi presencia, el documento original, en fe de lo cual firmo y sello la presente, por mí ante mí, firma y sello de la notaria. Ahí eso está muy bien, Silvia. Pongamos la palabra notaria con negrillas y el doy fe también. Doy fe, entonces, licenciada, no hago constar. No, doy fe. Si ponen hago constar, ya no vale la auténtica. Va, Porque yo ya no es auténtica, notario, sino que es una constancia. doy fe, entonces. Doy fe, sí. Sí, Gracias. porque así, acá, en el numeral 2 de las formalidades leemos fe de que las reproducciones son auténticas. Si estamos escribiendo hago constar, ya es una constancia, ya no es una auténtica. Y si falta la palabra auténtica en su auténtica, ya no vale. Vamos a ver la de Jessica. Ciudad de Guatemala, el 7 de octubre de 2023, como notaria doy fe que la presente hoja de fotocopia impresa de un solo lado es auténtica, por haber sido reproducida el día de hoy en mi presencia el documento original, en fe de lo cual firmo y sello la presente. Muy bien. Solo le falta a Jessica por mí ante mí. Firma y sello de la notaria y sus impuestos. Diego escribe, sí, por mí ante mí tenemos que poner, sí, así es, Diego. O sea, la de Diego, en la ciudad de Guatemala, el 16 de octubre de 2023. Como notario doy fe, muy bien, está con mayúscula, que la presente hoja de fotocopia impresa de un solo lado es auténtica. Por haber sido tomada de su original, por haber sido tomada, ahí sería, por haber sido tomada el día de hoy, falta aquí del día de hoy. Por haber sido tomada el día de hoy del documento, no solo de su original, del documento original. No, Licenciada, yo le la cual pegué yo la mía. reproduce de forma fiel y exacta, no, eso no es necesario.
porque es fiel y exacta, porque usted está llevando la formalidad, que es reproducida en su presencia y que es del documento original. Entonces, no es necesario fiel y exacta, porque lo fiel y exacto usted lo está dando cuando está dando fe. Muy bien, ¿alguien me habló? Sí, yo le pegué la mía ahí arriba de la de Diego. Ah, vaya, muy bien, vamos a ver. José, ¿verdad? Vamos a ver. Diego José. Nació en Guatemala, 16 de octubre de 2023. Quitemos el yo, solamente como notario doy fe que la presente hoja de fotocopia impresa únicamente en su anverso es auténtica. Ya que no, por haber sido reproducida al día de hoy mi presencia de su no, del documento original. Punto. En fe de lo cual firmo y sello la presente por mí ante mí. Vamos a ver la de Diego. Nació en Guatemala, el 16 de octubre de 2023, comentario de fe, que la presente hoja de fotocopia impresa en un solo lado es auténtica. Por haber sido tomada de su original, ahí falta a mi presencia, la cual reproduce de forma fiel y exacta igual, ¿verdad? Eso hay que quitarlo. En fe de lo cual firmo y sello la presente, esta es de Diego. Noé. Nació en Guatemala, el 16 de octubre de 2023, como notario de fe, que la presente hoja de fotocopia impresa de un solo lado es auténtica, por haber sido reproducida el día de hoy en mi presencia de su original. En fe del cual firmo y sello la presente, esa está bien, ¿no? Vamos a ver la de Marvin. Sea Guatemala, el 6 de octubre de 2023. Como notario doy fe que la presente hoja de fotocopia impresa de un solo lado es auténtica, por haber sido reproducida el día de hoy. Pongamos en mi presencia, no ante mí, sino en mi presencia. Del documento original, en fe de lo cual firmo sello la presente por mi antivista, bien. La de Londi, sea Guatemala, el 16 de octubre de 2023, como notaria de fe que la presente hoja de fotocopia impresa de un solo lado. Como pusimos que la presente hoja, ya no es necesario, Londi, que pongamos que la presente. Doy fe que la presente hoja de fotocopia impresa en un solo lado, de una vez es auténtica. Quitémosle que es la presente, porque ya pusimos aquí presente hoja. Es auténtica por haber sido reproducida su original el día de hoy en mi presencia. En fe de lo cual firmo y sello la presente. Muy bien. Glency, de Guatemala, el 6 de octubre de 2023, como notaria doy fe de la presente hoja de fotocopia. Aquí faltaría impresa, ¿verdad? Fotocopia, impresa, Glency, impresa de un solo lado, es auténtica. Por haber sido tomada el día de hoy en mi presencia, el documento original que reproduce. Muy bien. Solo esto hay que arreglar. Armando, de Guatemala, el 6 de octubre del 23, comentario doy fe que la presente hoja de fotocopia impresa en un solo lado es auténtica, por haber sido reproducida el día de hoy en mi presencia de su original. Está bien. Voy a seguir leyendo las demás. Ahora hagamos una donde tengamos 3 documentos. Va a ser el DPI, la tarjeta de circulación y ¿qué otro documento? La Parte licencia de parcial. conducir. ¿Qué manda? Y la licencia de conducir. Tarjeta de circulación y licencia de conducir. Va, está bien. Licencia de conducir. Hagamos esta auténtica de 3 documentos. Sale la de Lionel, dice, en la ciudad de Guatemala, el 17 de octubre, pero hoy todavía tenemos 16 de 2023, como notario doy fe que la presente fotocopia impresa en su anverso y reverso. No, como dijimos que el DPI cabe, Lionel, en un solo documento. En la parte de abajo estamos haciendo el fraccionamiento del acta. Entonces no pongamos en su anverso y reverso, porque ya pusimos aquí que la presente fotocopia, ¿verdad? Estamos hablando de la presente. Quitémosle anverso y reverso. Es auténtica, pero ha sido reproducida hoy en mi presencia. Directamente no, del documento original de una vez.
No directamente es original, no, del documento original. No. Leo lo escrito, lo ratifico, acepto, firmo y sello. Ahí sería, leo lo escrito, lo ratifico, acepto, firmo y sello. Sí, sí, podríamos poner así. Saavedra de Estuardo, Ciudad de Guatemala, el 16 de octubre de 2023, como notario de fe, que la presente hoja de fotocopia impresa en solo lado es auténtica, por haber sido reproducida hoy. Ahí faltaría, Estuardo, por haber sido reproducida hoy, en mi presencia del documento original, en fe de lo cual firme y sello la presente. Ahí estamos, muy bien. Ok, ¿Qué dice gracias. Estuardo? Licenciada, disculpe, los tres documentos, ¿es una sola auténtica por los tres o cada documento con su Una auténtica? sola, Noé, una sola por los 3 documentos, porque son de la misma persona. Ya, ¿Qué manda? por favor. A ver quién me habló. Yo, licenciada. A ver quién es yo. Jessica. Jessica. Perdón. A ver, dígame, Jessica. Sí, ¿podría repetir, por favor, de cuáles serían los tres Ah, muy documentos que bien, con mucho pedí? gusto. Del documento personal de identificación, de la tarjeta de circulación y la licencia de conducir. Gracias, licenciada. Muy bien. De las tres, licenciada, disculpe. Sí, los 3 documentos en uno solo. Ah, Vamos a ver, Julio escribe aquí en la ciudad de Guatemala, el 6 de octubre de 2023, como notario doy fe que la presente hoja de fotocopia impresa en solo lado es auténtica. Por haber sido reproducida al día de hoy en mi presencia, el documento original está bien, Julio, por mí ante mí, firma y sello del notario. Licenciada, perdona, yo no le envié la mía, que estoy en el teléfono, pero estoy escribiendo aquí en la ciudad de Guatemala, el 16 de octubre de 2023, como notario doy fe. 2 puntos, que la siguiente fotocopia es auténtica por haber sido reproducida el día de hoy en mi presencia del documento original, en fe de lo cual firmo y sello la presente por mí y ante mí, firma y sello y los timbres, los impuestos. Ahora, me la está haciendo como que todas las copias estuvieran en esa hoja. No, Pero perdón, es el recordemos que anterior. acá. Perdón, si es el anterior, todavía estoy en el anterior. Perdón, vaya, a ver, la voy a volver a escuchar, Raúl. Perdón, ya, oye, es que me queda atrasito. En la ciudad de Guatemala, el 16 de octubre de 2023, como notario de fe, que la siguiente fotocopia es auténtica por haber sido reproducida el día de hoy, No el que la día de hoy. siguiente, que la siguiente pareciera que es una hoja que va a venir ahorita, Que la presente. ¿verdad? Que la presente, porque ahí está la copia, la Muy bien, fotocopia. gracias. Bueno, entonces decía que la presente fotocopia es auténtica por haber sido reproducida Pero el día de hoy. nos falta impresa de un solo lado. Y la presente Ah, fotocopia impresa de un solo lado. impresa de un... muchas gracias ya por su paciencia. De un solo lado, es auténtica por haber sido reproducida el día de hoy en mi presencia del documento original, en fe de lo cual firmo y sello de la presente por mí y ante mí la firma y el sello y los impuestos. Firma y sello del notario y los impuestos, sí. Muchas gracias, Alicia. Voy a animarme con la otra. Son 3 De acuerdo, documentos, Raúl. ¿no? Muy bien. Gracias. De nada. Licenciada, para los casos, esos serían en hoja independiente, ¿verdad? Sí, en hoja independiente porque, digamos, el DPI es una hoja, ¿verdad?
La tarjeta de circulación, me imagino que también otra hoja. Y la licencia de conducir, porque como es de ambos lados. Si sacamos una en cada hoja, van a ser 3 hojas. ¿Qué es lo más adecuado, verdad, licenciada? Que vayan separados Es los lo más documentos. adecuado para que vayan bien legibles, ¿verdad? Ujú. No cabe en el comentario toda la auténtica. Licenciada, en el documento ponemos las hojas que anteceden o las 3 hojas que anteceden. ¿Qué manda Estuardo? No le oí. Si ponemos, doy fe que las hojas que anteceden o ponemos de una vez las 3 hojas que anteceden. De una vez pongamos el número de hojas. Ok. Muy bien. Yo acabo de agregar el mío Ligda, podría revisarlo, Muy bien, por Glency, favor. ahorita vamos a ver. Vamos a ver, aquí tengo el Gracias. primero, la de Noé. Dice en la ciudad de Guatemala, el 16 de octubre de 2023, como notario doy fe. Y las 3 hojas de fotocopia. Ahora acá sí tenemos que poner que las 3 hojas de fotocopia impresas de un solo lado que anteceden, ¿verdad? Porque son varias que anteceden, son auténticas, por haber sido reproducidas el día de hoy en mi presencia, no de su, no pongamos el su, en mi presencia del documento original. Coma, ¿verdad? Ahí sí podemos, en vez de poner que corresponden, podemos consignar consistentes en. Y ponemos 2 puntos, coma, consistentes en 2 puntos, A, ¿verdad? Documento personal de identificación y tenemos que poner los datos. B, tarjeta de circulación del vehículo y tenemos que poner así como usted consignó ahí. Y C, licencia de conducir. Tenemos que poner, si tiene fechas, fechas y también quién lo emite. Entonces, todos los documentos a nombre del señor Tomás González, en fe de lo cual firmo y sello. Aquí sí sería, en fe de lo cual firmo y sello las hojas de fotocopia que legalizo y la presente, porque aquí vamos a firmar todas, ¿verdad? Vamos a ver la de Marvin. La ciudad de Guatemala, 16 de marzo. No, estamos en octubre y no 2015. Comentario de fe que las hojas, tenemos que poner el número, ¿verdad? Que las 3 hojas de fotocopia que anteceden impresas en ambos lados son auténticas. Si estuvieran en ambos lados. Por haber sido reproducidas el día de hoy en mi presencia el documento original y reproduce. Ahí podemos reproduce en 2 puntos, ¿verdad? A, el documento de identificación personal y número, ¿verdad? Extendido por. Es que Marvin hizo solo uno, ¿verdad? Tenemos que hacerlo de una vez los 3. Vamos a ver el de Glency. Sea Guatemala, coma, el 16 de octubre de 2023. Como notaria doy fe que las 3 hojas
Aquí no es necesario que pongamos entre paréntesis con cifras. Que las 3 copias que antes consignar qué, ¿verdad? Coma, consistentes en, y ponemos A, B y C. Y a nombre de quién, ¿verdad? En fe de lo cual firmó y sello la presente por mí ante mí. Vamos a ver el de Félix. Sea Guatemala, el 16 de octubre del año 2023, como notario doy fe. Que la presente no. No porque en esa hoja, Félix, no van a caber todas las fotocopias. Entonces ahí serían que las 3 hojas de fotocopia que anteceden son auténticas por haber sido reproducidas el día de hoy en mi presencia del documento original, coma, consistentes son en o que reproducen y ponemos 2 puntos y ya escribimos cada documento. Vamos a ver la de que leí, la de Félix, la de Lubina. La de Guatemala, el 16 de octubre de 2023. No pongamos yo como notaria, no hago constar. Es que si ya ponemos hago constar en Lubina, ya no es una auténtica, es una constancia. Entonces ya no tiene validez. Entonces, como notaria, doy fe que las 3 hojas de fotocopia que anteceden impresas en ambos lados son auténticas, por haber sido reproducidas en mi presencia hoy de los documentos originales, coma, consistentes en, ya ponemos A, documento personal de identificación, ponemos el número de del DPI y quien lo emite, B, tarjeta de circulación, el número y quien lo emite, y C, licencia de conducir, número y quien lo emite a nombre de tal persona. Jessica, sea Guatemala, el 16 de octubre de 2023, como notaria de fe, que las presentes, no. Las presentes solo va a ser la primera, la presente. Aquí tienen que ser que las 3 hojas de fotocopia que anteceden, ¿verdad? No pongamos que las presentes, solamente quitemos presentes, Jessica, que las 3 hojas de fotocopia que anteceden, impresas, ¿impresas en qué? ¿De un solo lado, de ambos lados? Son auténticas. Por haber sido reproducida al día de hoy en mi presencia el documento original, pero tenemos que poner qué documento, Jessica, porque no lo estamos poniendo. Vamos a ver, Armando. Fui a Guatemala el 16 de octubre de 2023, comentario de fe, y las 3 hojas de fotocopia impresa de un solo lado que anteceden son auténticas, por haber sido reproducidas el día de hoy en mi presencia el documento original. ¿Cómo consisten? No, consistentes en, 2 puntos, documento personal de identificación, pero tenemos que poner los datos y no con cifras, aquí también son con letras, tarjeta de circulación también, el número del documento y quién lo emite, y si tiene fecha, con fecha. Muy bien, Diego. Nació en Guatemala, 16 de octubre de 2023, comentario de fe, que las 3 hojas de fotocopia impresas en un solo lado que anteceden son auténticas, por haber sido reproducidas desde original día de hoy en mi presencia. Coma, ¿verdad? Coma aquí. Consistentes en A, documento personal de identificación. No pongamos del señor porque como todos van a ser de él, lo vamos a poner al final. Documento personal de identificación número tal, expedido por tal institución. B, el otro documento y C, el otro documento, todos los documentos a nombre de Juan Pérez Gómez, ¿verdad? O sea, el de Lionel. C, Guatemala, el 16 de octubre de 2000, vientres me puso, 23. El infrasquito notario. No, como notario doy fe, no el infrasquito notario. Como notario doy fe que las 3 fotocopias que anteceden impresas en un anverso y reverso
Aquí me puso las que número 6 y firmo. Sabemos que lo tenemos que hacer. Entonces sería, las que número 6 y firmo son auténticas, por haber sido reproducidas en mi presencia del documento original, que consisten en A, solo A y B, nos falta el C, ¿verdad? No le cupo, dice, muy bien. Sí, hay que hacerlo completo, ¿verdad? La de Hugo, vamos a ver, nació en Guatemala, el 16 de octubre de 2023 como notario de fe, que las 3 hojas de fotocopia que anteceden impresas de un solo lado, ¿qué? Ahí falta, son auténticas, por haber sido reproducidas el día de hoy en mi presencia, coma, consistentes en. Aquí faltó la auténtica, Hugo. Muy bien. No, se la puse hasta abajo, Lick, solo que como ya no cabe todo, no me lo copió. Ahorita Vamos voy a actualizar. bueno, no lo copió. Bueno, pero eso está abajo, pero tiene que ser cuando uno escribe que las 3 hojas que anteceden, de una vez son auténticas. ¿Por qué son auténticas? Por haber sido reproducidas el día de hoy en mi presencia del documento original, coma, consistentes en, ¿verdad? Y ahí ponemos A, B y C. A ver qué dice Alma, vamos a escuchar a Alma. Licenciada, perdone, solo es que yo no entiendo la última parte. Yo lo hice así, en la ciudad de Guatemala, 16 de octubre del 2023, como notaria doy fe que las 3 hojas de fotocopia que anteceden son auténticas, por haber sido reproducidas el día de hoy en mi presencia del documento original consistentes en. Pero usted dijo... Coma, consistentes en, ajá. Ok, coma, consistentes en. Sería A, el documento personal de identificación y colocamos A, el número. ya no pongamos el, solo documento personal de Ok, ajá. identificación. Y el número. Ajá, número tal, sí. B, tarjeta de circulación y el Y número quién tal. lo expide, Alma, ¿verdad? Ok. Documento personal de identificación con código único, así como lo escribimos, ¿verdad? Extendido por el Registro Nacional de las Personas, punto y coma, B, ¿verdad? El siguiente documento en la misma forma, punto y coma, C, el siguiente documento, ¿verdad? Ok. Y entonces podemos consignar ahí. Los documentos arriba mencionados corresponden a tal persona, ¿verdad? Porque todos van a ser a nombre de alguien. Los documentos arriba consignados Corresponden a el corresponden nombre de a... la persona. Ok, ahí estamos. Gracias, licenciada. Muy bien. ¿Qué dice Nancy? Voy a leerle la mía, licenciada. Muy bien. Dice, en la ciudad de Guatemala, el 16 de octubre de 2023, como notaria doy fe que las 3 hojas de fotocopia que antecede impresas en un solo lado cada una son auténticas por haber sido tomadas el día de hoy en mi presencia de los documentos originales consistentes en A. Documento personal de identificación con código único de identidad. Número 2518, espacio 1500, espacio 01, espacio 01, emitido por el Registro Nacional de las Personas. B. La tarjeta de circulación extendida por la Superintendencia de Administración Tributaria. C. Licencia de conducir emitido por MyCom dichos documentos pertenecen al señor Juan Alberto Romero. Los 3 documentos con fecha 10 de octubre del presente año. En fe, lo cual firmo y sello las 3 hojas de fotocopia que legaliza y la presente. Por mí y ante mí, firma y sello de la notaria. ¿Los 3 documentos tienen la misma fecha? Sí. ¿O tienen que ser diferentes? Como eso serán los documentos que nos lleva nuestro cliente, ¿verdad? Okey. Ahora, pusimos cada una. Ahí va de más, cada una, porque ya lo estamos Okey. identificando, ¿verdad? Muy bien. Nosotros no utilizamos espacio cuando estamos Okey. separando la numeración del documento personal de identificación. Únicamente lo separamos por comas. 2401, 42179, 0101, extendido por el Registro Nacional de las Personas. ¿Qué dice Silvia?
Vamos a escuchar a Donny, después a Félix. ¿Qué dice Donny? Licenciada, la fecha, como cada una va a tener fecha diferente, pero por ejemplo, sería la fecha de vencimiento o la fecha en que nos fue otorgada el documento. Si estamos consignando la fecha en que fue emitido, entonces tenemos que consignar emitido con fecha tal. Si es Ya. fecha de vencimiento, entonces con vencimiento a tal fecha. Ya. Pues puede ser cualquiera de las dos, ¿va? Cualquiera de las dos, sí. Ya, A gracias. ver qué dice Adrián. Sí, licenciada, tengo la duda. Aquí sí se pueden escribir las cantidades en cifras. No, acuérdate que son instrumentos públicos. Los instrumentos Todo en letras. públicos tienen que ser todos con letras. Muy bien. Y arriba donde se describe los documentos y se pone que están impresas en ambos lados. En el caso de que de los tres, dos no vayan impresas de la misma forma, tenemos que escribirlas como lo hacemos en el acto, en una Exacto. escritura. Ajá, Bueno. sí. La La primera en primera, ambos lados, la segunda ajá, de un solo lado y la tercera. Podemos muy poner bien. la primera y tercera de ambos lados y la segunda de un Ujú, solo lado, si fuera así el caso, ¿verdad? muy bien, Sí, hay gracias, que licenciada. identificar bien cómo van nuestras copias. Incluso en la hoja que no tiene nada en su reverso, podemos poner un sello que se lea. Pero tenemos un sello que ponemos ahí cuando solamente aparece de un solo lado. Le escribimos sin texto, un sellito donde dice sin texto. Entonces, por eso es que cuando estamos redactándola y no tiene nada, entonces podemos consignar que la primera y la tercera impresas en ambos lados y la segunda de un solo lado. Tenemos que explicar bien, ¿verdad? Las Muy fechas de bien, los... ¿qué dice Félix? Licenciada, muy buenas noches. Buenas noches. Quiero preguntarle, yo he visto algunas escritoras donde ponen 2450 espacio y usted nos indica que solo con coma. ¿Hay alguna diferencia a la hora de realizar un instrumento público cuando se coloca la palabra espacio o es por formalismo? ¿A qué se debe, Eric? Es que Perdone si mi usted ignorancia. utiliza la palabra espacio, en todos los documentos que usted copie y que tengan espacio, va a tener que poner espacio en todos. Y acá en el documento personal de identificación lo que tenemos son 3 grupos de valores. Entonces, para separarlo, únicamente lo separamos por una coma. Porque, por ejemplo, la licencia de conducir también tiene una numeración. Creo que tiene numeración, ¿verdad? ¿O no tiene? Sí, correcto, la misma de la DPI. Pero atrás tiene un número. No, Lic, pero siempre es el mismo del DPI. Feliz noche. Ya son las 7. Jovencitos, feliz noche. Los veo primero Dios en 8 días. Bye. Gracias, Que Lic. descansen. Feliz noche.